Hola alumnos, ¿cómo están? Buenas tardes. Déjenme acomodo aquí esto. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Buenas tardes, Luis. ya estamos grabando, ¿eh? Ya ustedes saben si se Buenas peinan o no. tardes. Buenas tardes. Este, un gustazo verlos otra vez en este Buenas tarde tardes, profe. de mucho calor. Yo ahorita vengo aterrizando apenas desde la carretera de Montemorelos y ya se me hacía que no llegaba. Pero bueno, aquí estamos justo a tiempo. Vamos a ver hoy el tema de el parentesco y los alimentos. Aquí vamos a ver en esta sesión de lo importante que es el parentesco. Nos casamos y tenemos familia, tenemos parientes, tenemos primos, hermanos, cuñados, cuñadas. Y cuando no hay ningún tema y todo marcha bien, o no hay ningún acontecimiento, pues no hay problema, ahí está el parentesco, ¿no? Y nos apoyamos y vamos a las fiestas y etcétera, y invitamos a la familia, ¿no? Al momento de que pasa una situación atípica, como una muerte, como un divorcio, entonces ahí es donde es importante el parentesco, ¿sí? Porque es cuando se empiezan a dirimir quién tiene derecho y quién tiene obligación, ¿sí? Y para determinar eso se requiere saber qué nivel de parentesco tengo, inclusive para heredar, ¿no? Cuando alguien muere, a la hora de heredar, si hay un testamento, bueno, pues las cosas están un tanto mejor definidas, pero cuando no se hizo un testamento, entonces lo que manda ahí es el parentesco, ¿sí? ¿A qué me refiero con el parentesco? ¿Quién es hermano? ¿Quién es hijo? ¿Quién es parentesco colateral? ¿Quién es ascendiente? ¿Quién es descendiente? Y es ahí donde se hace importante, ¿sí? Y es cuando decimos, ah, bueno, pues es que este es mi hermano y son los hijos de mi hermano y los bisnietos y los nietos y mis abuelos y todo eso, ¿no? Y es cuando se hace importante. Entonces de eso vamos a hablar ahorita, el parentesco y los alimentos siendo una obligación de parte de, de nosotros a dar alimentos en un momento dado, con ciertas regulaciones y ciertas reglas. Alimentos me refiero no propiamente a alimentos, una torta, una hamburguesa, me refiero a cuidado, a atención médica, estudios, todo eso. Eso es lo que engloba los alimentos, ¿sí? Entonces vamos a comenzar, les voy a compartir la pantalla para que vayamos siguiéndola poco a poco. Voy a estar regresándome por la gente que va entrando para que no se quede nadie fuera. A ratito, en un momento, abrimos un espacio, ya casi al final o al final, de preguntas y respuestas y comentarios para platicar un ratito. ¿Sí me han escuchado bien, verdad, compañeros? ¿Sí me escuchan bien? Fuerte y claro. Sí, sí. Sí, profe, se escucha bien. Sí, se escucha. Perfecto, Sí, se escucha bien. perfecto, muy bien. Personas y familia, parentesco y alimentos. Muy bien. El parentesco dice, son dos las fuentes principales del derecho familiar. Fíjense, dos son las fuentes principales del derecho familiar. Anteriormente hablábamos de cuáles son las fuentes principales del derecho y que hablábamos que era que la ley, la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina. Aquí estamos hablando de fuentes principales del derecho familiar, más enfocado al derecho familiar. Entonces, como fuentes consideradas de las más importantes o principales es el parentesco,
y el matrimonio. ¿Cómo el parentesco es cómo estoy ligado? Cómo esa familia que vemos ahí, la familia Rodríguez que está ahí, y que siempre hace fiestas y hace un escándalo y que siempre vemos mucha gente, cómo esa familia está ligada, ¿sí? Uno con el otro. ¿Sí? Parentesco en primer grado, en segundo grado, en tercer grado, en cuarto grado. ¿Quiénes son primos hermanos, primos segundos, primos terceros, etcétera? O tíos, como dicen, es primo de mi mamá y viene siendo mi tío, y poco lo veo, etcétera, ¿no? A eso se refiere. De ahí sale lo que es el árbol genealógico, los abuelos, a ver quién eran los abuelos de antes, pues estos, y luego de aquí nacieron no sé quién, mi papá, y luego de mi papá se fue ramificando todo, y los hermanos de mi papá, y los de mi mamá, y luego se juntaron acá, y así es como se conforma, ¿sí? Dice, parentesco implica en realidad un estado jurídico por cuanto que es una situación permanente, esa no puede cambiar, no hay con que, ya no voy a ser tu primo, güey. Eso no puede cambiar, esa va a ser para siempre, ya no quiero ser tu hermano, tampoco, siempre vamos a ser hermanos, siempre vamos a ser primos. Eso no lo podemos modificar, ¿sí? Se establece entre dos o más personas por virtud de la consanguinidad. ¿Qué significa consanguinidad? La sangre, ¿sí? En virtud de la consanguinidad, en virtud de la sangre, ¿sí? Del matrimonio o de la adopción, para originar de manera constante un conjunto de consecuencias de derecho, ¿sí? Entonces, en virtud de la consanguinidad se crea unos grados de parentesco, y luego si te casas a través del matrimonio, se crean otras líneas de parentesco, ¿sí? Con los colaterales, con los parientes por afinidad, que vendrían siendo los cuñados, los concuños, la cuñada, la concuña, etcétera, ¿sí? O de la adopción, cuando adoptamos a un menor, por ejemplo, ¿sí? Lo anterior para originar de manera constante un conjunto de consecuencias de derecho. Este parentesco, como les digo, ahí estamos ligados, hay unas líneas invisibles que nos ligan, y eso no lo podemos cambiar. Y eso genera un conjunto de consecuencias de derecho. ¿Cuándo? Cuando muere una persona, cuando hay un divorcio, este, pues sí, básicamente, cuando alguien muere, cuando hay un divorcio, ahí se empieza a uno a interesar o enfocar la atención en cómo es nuestro parentesco, ¿sí? Las tres formas de parentesco es por consanguinidad, o sea, de sangre, o sea, mis hermanos o mis hijos son mis hermanos de sangre, ¿sí? Vamos a decirlo, esos son el parentesco por consanguinidad, ¿sí? Porque venimos de un mismo tronco, el tronco común, de papá y de mamá, ¿sí? Y luego vienen mis hermanos, ¿sí? Vengo yo y mis hermanos, y venimos todos mis hermanos, los 7, nosotros somos 7, venimos de un tronco común. Entonces somos parientes por consanguinidad. Consanguinidad significa de sangre. Por afinidad son mis cuñados, son mis cuñadas. No importa si te caen gordas o te caen bien, ya son parientes por afinidad, ¿sí? Pero esto, hago un paréntesis, esto se puede acabar cuando se divorcian. Mis cuñados ya no son mis cuñados, o mi cuñada ya no es mi cuñada, o mi concuño, que también se dice, ya no es mi cuñada, al momento de que hay un divorcio, ¿sí? O por adopción, que bueno, ya lo sabemos, cómo se va creando ese lazo a la hora que adoptamos a alguien, ¿sí? Dice, el parentesco consanguíneo es aquel vínculo jurídico que existe entre personas que descienden las unas de las otras o que reconocen un anteceder común, que es lo que les digo, es un tronco común, ¿sí? De acuerdo al artículo 297 del Código Civil del Estado de Nuevo León, define el parentesco en dos líneas, línea recta o línea transversal, ¿sí? Código Civil del Estado de Nuevo León, línea recta. Dice, la línea recta o transversal, la recta se compone de la serie de grados entre personas que descienden unas de las otras. La transversal se compone de la serie de grados entre personas que, sin descender unas de las otras, proceden de un progenitor o tronco común, ¿sí?
O sea, toda la descendencia de los abuelos y luego mis papás y luego mis tíos, todos venimos de un tronco común. ¿Sí? La línea recta puede ser ascendente o descendente. La ascendente es la liga consanguíneamente con su progenitor o tronco de que precede. O sea, mi línea ascendente vendrían siendo para mí mis padres, por ejemplo. ¿Sí? Y mi línea descendiente, que aquí está, es la liga, es la que liga al progenitor con los que de él proceden o preceden. O sea, mi línea descendiente vendrían siendo mis hijos. ¿Sí? La transversal puede ser igual o desigual según que los parientes se encuentren en el mismo grado o en grados distintos. Por ejemplo, los hermanos se encuentran en parentesco colateral igual de segundo grado. Los primos hermanos asimismo se encuentran colocados en un parentesco transversal igual de cuarto grado. En cambio, los tíos en relación con los sobrinos se encuentran en un parentesco colateral desigual de tercer grado. Ahorita vamos a ver una tablita. Aquí está. Parentesco por afinidad, el parentesco por afinidad y por consanguinidad. O sea, ellos son la pareja, sus padres en primer grado, sus hijos en primer grado, nietos en segundo grado y bisnietos en tercer grado. Y su ascendencia, esa es la descendencia en línea recta y la ascendencia en línea recta también, pero ascendencia por consanguinidad, los padres, los abuelos y los bisnietos. En línea colateral vendrían siendo los tíos abuelos, los tíos hijos de los abuelos, los primos, o sea, vendrían siendo los hijos de los tíos, vendrían siendo tus primos, los hermanos, sobrinos, y así nos vamos. ¿Sí? Y se va haciendo largo el árbol, ¿no? Se va creciendo mucho, pero para efectos legales, para efectos de una herencia, por ejemplo, cuando no hay testamento, ¿sí? Entonces todos los parientes tienen derecho a heredar. Primero los que están más cercanos, ¿sí? Al que murió. Por eso el dicho, los más cercanos excluyen a los más lejanos. ¿Sí? Entonces, cuando es un tema legal de herencia, como digo, y que no hay testamento, ¿quiénes son los que van a heredar? Hasta el cuarto grado. ¿Sí? Hasta el cuarto grado, sobrinos, nietos o primos, hasta ahí es probable que puedan heredar. Si no tiene hijos, si no tiene padres, la persona que murió, se va hasta los tíos, primero a los tíos y luego a los sobrinos y luego, primero a los hermanos en segundo grado, ¿sí? Que están en segundo grado, y luego a los tíos y luego a los sobrinos y después a los sobrinos nietos y luego a los tíos abuelos. Y así se va. Si se acaba la herencia con los hijos, con la descendencia, pues ahí se acabó, ¿no? Se acabó en primer grado y ya se acabó y ya no alcanzaron los demás, ¿no? Pero aquí es el caso cuando va brincando de grados, cuando se va yendo más lejos la repartición de la herencia, o sea, de hijos a primos, los sobrinos y todo eso, es porque no hay hijos, por ejemplo, presentes. ¿Sí? Si no hay hijos, se va a los primos, y si no hay primos, se va a los sobrinos, y así se va ampliando hasta el cuarto grado. ¿Sí? Ahí se acaba. Dice el Código Civil del Estado de Nuevo León, dice la forma de computar el parentesco en línea recta consiste en encontrar el número de generaciones o bien el número de personas. El Código Civil del Estado de Nuevo León dice, en línea recta los grados se encuentran por el número de generaciones o por el de las personas, excluyendo al progenitor. En línea transversal el cómputo es menos sencillo, por cuanto que existen en realidad dos líneas, de acuerdo al artículo 300 del Código Civil del Estado de Nuevo León. ¿Qué dice este artículo? Dice, en línea transversal los grados se encuentran por el número de generaciones, subiendo por una de las líneas y descendiendo por la otra, o por el número de personas que hay de uno a otro de los extremos que se consideran, excluyendo la del progenitor o tronco común.
Se escucha complejo porque la ley abarca todas las posibilidades, ¿sí? Pero en la realidad, en la práctica, generalmente una herencia, por ejemplo, se acaba en el primero o en el segundo grado, cuando no hay testamento. Cuando no hay testamento es cuando la ley dice quiénes son los que tienen derecho a heredar, ¿sí? Y se basan en el parentesco. Cuando hay testamento, acuérdense, si el testador, el que muere y le quiso dejar todos sus bienes al vecino de enfrente, es su voluntad y no hay nada que hacer. Se las dejó al vecino y a toda la familia, a los 10 hijos que tuvo, no les dejó nada, ni modo. Así es, se respeta la voluntad del testador, para que no haya tema. A ver, queriendo otra gente, permítame tantito. ¿Voy bien o me regreso? ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? Va bien, profe. Bien, Bueno, continuamos entonces. Parentesco por afinidad. Acuérdense que el parentesco por afinidad se contrae indistintamente por el matrimonio, ¿sí? El parentesco de afinidad es el que se contrae por matrimonio entre el varón y los parientes de la mujer y entre la mujer y los parientes del varón. Lo que llamamos, como dijimos, los cuñados, los concuños, cuñadas y concuños, ¿sí? Yo tengo un montón de concuños porque de parte de mi esposa son puras mujeres. Entonces son 6 mujeres y pues tengo puros concuños de aquel lado, puros concuños y bueno, afortunadamente nos llevamos de maravilla. Pero bueno, el parentesco por afinidad se extingue por el divorcio, es lo que les decía. El parentesco por afinidad se extingue por el divorcio, así como, perdón, así como los casos de disolución del matrimonio por muerte de uno de los cónyuges o nulidad. Hay principio tradicional que dice, muerta mi hija, muerto mi yerno, ¿sí? O sea, ya ahí se acaba esa relación totalmente, ya no hay derechos ni obligaciones, ahí se acabó. Con los de afinidad, ¿eh? O sea, si muere mi esposa, yo ya no tengo nada que ver con su hermana, con ninguna de sus hermanas, ni con ninguno de sus esposos, que en este caso eran mis concuños. El parentesco por adopción resulta del acto jurídico que lleva ese nombre y que para algunos autores constituye un contrato. Por virtud del mismo se crean entre el adoptante y el adoptado los mismos derechos y obligaciones que originan la filiación legítima entre padre e hijo, de acuerdo al Código Civil del Estado de Nuevo León, que dice, el que adopta tendrá respecto de la persona y bienes del adoptado los mismos derechos y obligaciones que tienen los padres hacia la persona y bienes de los hijos. El adoptado tendrá para con la persona o personas que lo adopten los mismos derechos y obligaciones que tiene un hijo. Perdón. Perdón, se me olvidó apagarle aquí esto. Listo. O sea, cuando es adoptado y el adoptado muere, pues puede heredar a sus hijos y puede durar a sus padres que lo adoptaron a él en su momento. O al revés, los padres pueden heredar al adoptado como si fuera cualquier otro, como si fuera cualquier hijo. Los derechos son exactamente iguales. Consecuencias jurídicas del parentesco consanguíneo. Consecuencias jurídicas del parentesco consanguíneo. O sea, ¿qué habíamos dicho que es el consanguíneo? El de sangre, mis hermanos directos, ¿sí? Crea el derecho y obligación de los alimentos.
origina el derecho subjetivo de heredar en la sucesión legítima o la facultad de exigir una pensión alimenticia en la sucesión testamentaria bajo determinados supuestos, crea determinadas incapacidades en el matrimonio y en la relación con otros actos o situaciones jurídicas. En la tutela legítima constituye la base para el nombramiento del tutor. Origina los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad que se contraen solo entre padres e hijos, abuelos y nietos en su caso. ¿Sí? Entonces, esas son consecuencias de tener parientes consanguíneos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un video, quiero que veamos un video que explica un poquito más detallado y hasta inclusive un poquito más amplio de lo que yo les estoy diciendo, con la finalidad de que esto quede pues muy claro. ¿Sí? Permítanme tantito, vamos a ver si desde aquí lo podemos hacer. A ver. Aguántenme tantito. Si quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix e-commerce. Bienvenidos a Lo que Buscas. En el presente video. Muy bien, voy a apagar mi micrófono y mi imagen para que no se vicie el... Hablaremos sobre el tema de parentesco y alimentos, esto en materia de derecho civil. La ley reconoce 3 clases de parentescos, por consanguinidad, por afinidad y civil. Hay parentesco por consanguinidad entre aquellas personas que tienen un progenitor en común. Este progenitor en común puede ser el padre, el abuelo, el bisabuelo, etc. El parentesco es más lejano a medida que el tronco común familiar esté más distante. El parentesco por afinidad es el que se contrae por el matrimonio y comúnmente se le llama parentesco político. Existe entre cada uno de los contrayentes y los parientes consanguíneos del otro, como suegros o cuñados. El parentesco civil es el que nace de la adopción y sus efectos se limitan al adoptante y al adoptado sin que sus respectivos parientes se vean ligados en forma alguna. Es decir, el hijo adoptivo no tiene abuelos, no tiene primos, no tiene tíos, porque no tiene ninguna relación familiar civil con ninguno de los parientes de su padre adoptivo. El parentesco puede ser también en línea recta o en línea transversal. El parentesco en línea recta es entre las personas que descienden unas de otras, como padres, hijos, nietos, etc. Y hay parentesco en línea transversal entre los parientes que no se encuentran en el caso anterior, como hermanos, tíos, sobrinos o primos. En el lenguaje jurídico, la palabra alimentos no tiene el significado restringido que nos es familiar, sino que comprende, además de la comida, el vestido, la habitación y la asistencia médica en casos de enfermedad. Y tratándose de menores, los gastos necesarios para la educación primaria y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión que le permita ganarse la vida honestamente, de acuerdo con sus circunstancias personales. La obligación de dar alimentos es recíproca, es decir, el que los da tiene a su vez el derecho de pedirlos si llega a verse en situación de necesidad y en todo caso, la obligación estará proporcionada a la posibilidad
del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Están obligados a darse alimentos los cónyuges entre sí, los padres deben dar alimentos a los hijos a los padres en el caso de que ya sean muy grandes de edad y los hijos puedan proporcionarles alimento. Y a falta o imposibilidad de las personas anteriormente mencionadas, la obligación recae en los parientes más próximos hasta el 4º grado de la línea transversal, siempre que se trate de menores de 18 años o de incapacitados. El adoptante y el adoptado tienen a este respecto la misma obligación que los padres y los hijos. El derecho de recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción y puede ser exigido por el interesado mismo, por sus parientes más próximos o, en el último caso, por el Ministerio Público, como es el caso de las pensiones alimenticias. Cesa o termina la obligación de dar alimentos cuando el que la tiene carece de medios para cumplir, es decir, que no cuente con recursos económicos para poder proporcionar alimentación o vestido o habitación a las personas que tiene la obligación. También cesa cuando el alimentista deja de tener necesidad de ellos, es decir, cuando ya tiene un trabajo, cuando llega a ser mayor de edad y puede valerse por sí mismo, etc. En caso de injuria o falta grave por parte del alimentista o si éste abandona injustificadamente la casa de quien debe prestarlos. Es decir, si un hijo tuviera alguna falta grave hacia sus papás, en el caso de que ellos son los que tienen la responsabilidad de proporcionar alimento, entonces el alimentista, es decir, el hijo, pierde este derecho y los padres pierden la responsabilidad de proporcionarle alimento, techo y vestido. También se pierde la obligación de dar alimentos cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al trabajo de quien pretende recibirlos mientras subsistan estas causas. Es decir, cuando solamente por comodidad para recibir alimentación, para recibir vestido, para recibir casa o servicios médicos, se deje de trabajar o se caigan los vicios solamente por comodidad. ¿Qué tal? ¿Sí les pareció bien? ¿Alguna duda, algún comentario? Está buena, está muy extensa la explicación, o sea, queda más que claro. Sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, continuamos con la clase, todavía me falta tantito. Voy a compartir la presentación otra vez. Entonces ven ustedes qué importante es saber cómo está entrelazado esta red y cómo estamos ligados unos con los otros a la hora de recibir alimentos, a la hora de un deceso, de que alguien muere, a la hora de un divorcio, ¿sí? Entonces ahí es donde se hace importante saber cómo estamos ligados los unos con los otros en cuanto a familia, ¿sí? Dice alimentos. Los alimentos constituyen una de las consecuencias principales del parentesco. O sea, el parentesco trae como consecuencia una obligación de alimentos, de dar alimentos. Entre cónyuges se dan alimentos y se hace de manera en automático, ¿no? Nadie te lo tiene que exigir y vas y compras la despensa y vas y el tema médico y el tema de educación, la escuela, etcétera, etcétera, y todos están cooperando. Porque ya tenemos estatuido en la costumbre que bueno, pues somos un matrimonio, tenemos hijos, esos hijos tienen que estudiar, tienen que recibir atención médica, ver que coman bien, que vistan bien. Esa es la obligación de alimentos, es lo que engloba el tema de los alimentos, y entre cónyuges lo mismo, ¿verdad? Que se compren ropa, que se atiendan médicamente, etcétera, todo eso. A eso se refiere el tema de alimentos. Dice, y abarcan, de acuerdo al artículo 308, la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad.
Respecto a los menores, comprenden además los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista. El alimentista es el que recibe los alimentos y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión. Los alimentos también se presentan como una consecuencia del matrimonio, estatuando al efecto el artículo 302 del Código Civil del Estado de Nuevo León, que dice: los cónyuges deben darse alimentos. La ley no cena, no se refiere a la cena. Hablamos de comida, vestido, habitación y asistencia en caso de enfermedad, ¿sí? La ley determinará cuándo queda subsistente esta obligación en los casos de divorcio y otros que la misma ley señale. Los concubinos también están obligados a darse alimentos cuando carezcan de ingresos o bienes propios suficientes para subsistir y estén imposibilitados para trabajar. Entonces, en el divorcio, como lo dice aquí, ya cuando hay un divorcio, ahora sí, vamos a determinar quién realmente tiene derecho a alimentos y quién realmente ocupa alimentos, ¿sí? Otra vez, refiriéndome a comida, vestido, habitación y asistencia en caso de enfermedad, ¿sí? Ahora sí vamos a determinar quién es. Ya no es así en automático. Ahora sí, si el acuerdo es que en automático se sigan dando alimentos como cuando estaban casados, pues está bien. Pero si no, hay un acotamiento y la ley dice quién sí y quién no. Y cómo y cuándo y dónde, ¿sí? Lo mismo con los que viven en concubinato. Dice, las características de la obligación alimentaria son: es una obligación recíproca, es personalísima, es intransferible, es inembargable, el derecho correlativo, es imprescriptible, es intransmisible, es proporcional, es divisible y crea un derecho preferente, no es compensable ni renunciable y no se extingue por el hecho de la presentación sea satisfecha. O sea, es una obligación recíproca tanto del que recibe los alimentos como el que los da, ¿sí? Es una relación de dos personas o de una y tres en el caso del que tiene la obligación de dar alimentos y de los alimentistas cuando hay varios hijos. Es personalísima, es tuya nada más, yo te la tengo que entregar a ti, ¿sí? Es intransferible, yo no puedo decir, ¿sabes qué? Yo no la quiero, mándasela a mi mamá, ¿sí? No puedo hacer eso, ¿sí? Esa es tuya y la tienes hasta que la ley lo indique, ¿sí? Es inembargable el derecho correlativo. O sea, ese es un derecho que tengo yo, por ejemplo, de recibir alimentos. Atención, ese derecho no es embargable. No puede venir el banco y te embargo el derecho que tienes de que te den alimentos. No, porque es humanitario, es por la vida de las personas, ¿sí? Por el tan solo hecho de ser seres humanos. Es imprescriptible. No prescribe, no tiene un tiempo de término, se refiere en la ley, siempre está ahí bajo la regulación que hay, que cuando ya tienen la mayoría de edad, puede acabarse esa obligación de dar alimentos o con las causas que mencionaban ahorita en el video, ¿sí? Es proporcional. Te tengo que dar alimentos proporcional a tu edad, a tu estatus de vida y proporcional a lo que yo puedo dar, ¿sí? Si yo gano 5,000 pesos mensuales, pues no te puedo dar una alimentación de 4,800 pesos porque entonces yo cómo vivo. Entonces a eso se refiere cuando dice que es proporcional. A ver, permítame, sigue llegando gente. Es divisible, sí es divisible, porque si hay dos alimentistas o tres, bueno, esa porción de alimentos pues se tiene que dividir entre los tres. Crea un derecho preferente, o sea, crea un derecho preferente. ¿Cómo explico esto? Crea un derecho preferente cuando yo estoy obligado a dar alimentos a varias personas, por ejemplo, puede ser inclusive a mis papás y a mis hijos, hay derecho de preferencia y los que tienen ese derecho de preferencia
siempre serán los menores, ¿sí? Contra los de mayor edad, ¿sí? A eso se refiere crear un derecho de preferencia. No es compensable ni renunciable. No puede decir, oye, ¿sabes qué? No te puedo dar alimentos ahorita, te lo pago con, te lo pago con, te lo pago con un seguro de, no, bueno, eso sí, pues sí puedo operar. No es compensable. Te lo pago con otra cosa, por ejemplo, híjole, a ver, ayúdenme, ¿qué puede ser? Eh, o sea, el derecho que de alimentos, si yo te estoy ya dando, si ya está acordado que te voy a dar un dinero mensualmente para los alimentos de los hijos, ¿sí? Para todo lo que necesitan, no te lo puedo, eso no te lo puedo cambiar. ¿Sabes qué? No te voy a dar, pero me los voy a llevar de vacaciones un mes. No, los alimentos no lo puedo quitar, güey. Si te quieres llevar de vacaciones, llévatelos, pero los alimentos no los puedes quitar. Si no, no puedes hacer un cambio, una cosa por la otra, ¿sí? Y no se extingue por el hecho de la prestación que sea satisfecha. Dice reciprocidad de la obligación alimentaria de acuerdo al artículo 301 del Código Civil del Estado de Nuevo León. Artículo 301 dice la obligación de los alimentos es recíproca. El que los da tiene a su vez el derecho de pedirlos, ¿sí? Dice carácter de personalísimo de los alimentos. La obligación alimentaria es personalísima por cuanto que depende exclusivamente de las circunstancias individuales del acreedor y del deudor. Los alimentos se confieren solo a una persona determinada en razón de sus necesidades y se imponen también a otra persona determinada tomando en cuenta su carácter de pariente o de cónyuge y sus posibilidades económicas. De la naturaleza intransferible de los alimentos. La obligación alimentaria es intransferible tanto por herencia como por durante la vida del acreedor o del deudor alimentario. Se trata de una consecuencia relacionada con la característica anterior. Inembargabilidad de los alimentos. Tomando en cuenta que la finalidad de la pensión alimenticia consiste en proporcionar al acreedor los alimentos necesarios para subsistir, la ley ha considerado que los derechos a los alimentos es inembargable, pues de lo contrario sería tanto como privar a una persona de lo necesario para vivir. Imprescriptibilidad de los alimentos. Debemos distinguir el carácter de imprescriptible de la obligación de alimentos del carácter imprescriptible de las pensiones ya vencidas. Respecto del derecho mismo para exigir alimentos en el futuro se considera por la ley como imprescriptible. Naturaleza intransigible de los alimentos de acuerdo al artículo 321. El derecho a recibir alimentos no es renunciable, ni puede ser objeto de transacción. Carácter proporcional de los alimentos. La proporcionalidad de los alimentos está determinada de manera general en la ley de acuerdo con el principio reconocido en el artículo 311, que dice los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. O sea, es una combinación de lo que yo puedo dar y de lo que necesita el menor, por ejemplo. Divisibilidad de los alimentos. La obligación de los alimentos es divisible. En principio las obligaciones se consideran divisibles cuando su objeto puede cumplirse en diferentes prestaciones. En cambio, son indivisibles cuando solo pueden ser cumplidas en una sola prestación. Si fueren varios los que deben dar alimentos y todos tuvieran posibilidad de hacerlo, el juez repartirá el importe entre ellos en proporción de sus haberes. Si solo algunos tuvieran posibilidad, entre ellos se repartirá el importe de los alimentos y si uno solo la tuviere, él cumpliría únicamente dicha obligación. Es una manera de cómo se reciben los alimentos y de la regulación que se tiene tanto para el que recibe alimentos como para el que tiene la obligación de darlos, ¿sí? Dice carácter preferente de los alimentos. La preferencia del derecho a los alimentos solo se reconoce en favor de la esposa y de los hijos sobre los bienes del marido. Este derecho puede también corresponder al esposo
de los términos del artículo 166 cuando carezca de bienes y esté incapacitado para trabajar. La mujer tendrá siempre derecho preferente sobre los productos de los bienes del marido y sobre sus sueldos, salarios o emolumentos por las cantidades que corresponden para la alimentación de ella y de sus hijos menores. También tendrá derecho preferente sobre los bienes propios del marido para la satisfacción del mismo objeto. La mujer puede pedir el aseguramiento de bienes para hacer efectivos estos derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que la esposa que está recibiendo alimentos o que está administrando los alimentos de los menores puede, si se presume que puede, el obligado a dar alimentos, si se presume que puede dejar de darlos, no porque ya no pueda, no porque económicamente no pueda, sino porque pues es un tranza, vamos a decir, ya no los quiera dar, la mujer puede pedirle al juez que asegure bienes del que da los alimentos para garantizar que esos alimentos siempre se estén dando. O sea, como asegurarle bienes inmuebles o incluso muebles como garantía para que esos alimentos siempre se estén dando, ¿sí? El marido tendrá el derecho que a la mujer concede el artículo anterior en los casos en que ésta tenga obligación de contribuir en todo o en parte para los gastos de la familia y del hogar. ¿Okay? Tengo otro video que quiero que vean. Déjenme ver. A ver, María, hay muchos que quieren hablar. Vamos a destinar unos 3 minutos para esto. A ver, tengo a Mariana Cova como primero. Dígame. Hola, buenas noches, profesor. Era respecto al punto que estábamos ahí dudosos en presentar, en lo del alimento, ¿no? Hace un tiempo, no sé si todavía, por ejemplo, se destina cuando están divorciados, ¿no? Se destina el padre, cuando la mamá está solicitando lo de la pensión y todo eso, se genera un aval, ¿no? Para en caso de que el papá no pueda cumplir con los alimentos, la otra parte lo puede realizar, ¿verdad? Así es, así es. En el punto que no estábamos batallando para explicar, eso puede ser algo que se pueda solicitar, por ejemplo, donde el padre no puede cumplir con lo de la pensión alimenticia, el aval lo puede El aval es realizar. Sí, el aval es para que responda por el obligado a dar los alimentos en caso de que él no lo haga, ¿sí? Por eso sí es una garantía para que esos alimentos no sean interrumpidos. Perfecto, gracias. De nada. Patricia Mariano, ¿quiere decir algo? Buenas noches, Lick. Disculpe, yo en el punto 5 ahí me revolví un poquito. En el punto 5, a ver. Sí, en el punto 5. A ver, vamos a ver qué dice el punto 5. Aquí, el imprescriptibilidad de los alimentos. Sí. Dice, debemos distinguir. Sí, adelante. Debemos distinguir el carácter de imprescriptible de la obligación de dar alimentos del carácter imprescriptible de las pensiones ya vencidas. Respecto del derecho mismo para exigir alimentos, en el futuro se considera por la ley como imprescriptible. Eso se refiere cuando hay pensiones ya vencidas, o sea que no se dieron. Lo que dice aquí la ley es que es imprescriptible, o sea que no termina el derecho y que se pueden reclamar en cualquier momento. Pero hay una regulación para eso. No es como que mi hija ya creció, ya tiene, por decir, 23 años, ya está trabajando, pero nunca dio, su papá nunca dio alimentos, ¿sí? No es como que, bueno, déjase los cobro todo lo que no me dio. Hay cierta regulación, no la conozco bien, tengo que revisar, pero tiene que estar dentro del periodo en la que la niña, por decir un ejemplo, todavía tenga edad para recibir alimentos. Si, por ejemplo, la niña tiene que recibir alimentos hasta los 18 años y, por ejemplo, la niña todavía tiene 16, pero los primeros, de los 5 a los 8 no dio alimentos la persona, eso se puede reclamar mientras que la niña no cumpla su mayoría de edad. ¿Sí me explico? O sea, hay cierta regulación, no es que siempre lo puedas reclamar. No sé si me explico. Sí, así lo entiendo.
Yo me acuerdo haber visto en una novela, pero haz de cuenta que ahí es donde como que sí me revolví, porque haz de cuenta que en la novela se vio que la muchacha seguía estudiando. Ajá. Y el papá nunca había dado la pensión alimenticia y todo esto, y la chica quería estudiar, no me acuerdo si una ingeniería, pero algo ya más carito, ¿verdad? Ujú. Y ahí es donde ella mete un juicio para poder pedir todo lo que el papá no le había dado durante los años. ¿Eso Ajá. es válido? Sí, lo que pasa es que el derecho de obtener alimentos es hasta la mayoría de edad o hasta que termines de estudiar. Si tú ya eres mayor de edad, pero sigues estudiando de manera ininterrumpida, tú todavía tienes derecho a recibir alimentos. ¿Sí? Entonces, y creo que es hasta la carrera, hasta terminar tu carrera, pero de una manera ininterrumpida, no que de repente digas, nunca estudié y de repente ahora quiero estudiar y ahora que me sigan pagando mis alimentos. O sea, No. hay ciertas reglas para que eso se pueda cumplir. Pero si si te divorciaste a los 5 años, a la edad de 5 años de la niña, por ejemplo, y el papá dio alimentos desde los 5 años, a los 6, a los 7, a los 8, 9, 10, 11, hasta los 18, y la niña sigue estudiando, el papá está obligado a seguir dando alimentos hasta que termine su carrera. ¿Sí? Termina su carrera y ya, se acabó. Ya, porque ya va a tener más de 18 años, entonces ya puede dejar de dar alimentos. Si, si ya no está estudiando y llega a los 18, ahí puede ya extinguirse el derecho de obtener alimentos. Ok. No sé si me explico. Sí, sí. ¿Okay? Lick, y también, bueno, ya entrando un poquito en tema. La vez pasada a mí me hicieron una pregunta, hablando así entre temas, entre compañeros del trabajo y todo, y salió el tema donde fue la patria potestad del menor, lo tiene la señora, pero nunca ha recibido alimentos el menor por parte del padre, pero ella tiene la guardia custodia, o sea, por no recibir los alimentos, ella estableció ese juicio. Uh-huh. Ahí se pierde el que tenga que dar alimentos, nomás por tener ella la custodia legal del menor. Acuérdate que el enfoque es cuidar al menor, ¿sí? Ajá. Si no está recibiendo alimentos, seguramente intentaron darle alimentos, intentaron exigirle al que le debe alimentos que los dé, pero a lo mejor no tenía trabajo, a lo mejor se desapareció y no se puede quedar el menor sin alimentos. Entonces, Ajá. por eso tal vez procedió que la tutora o la guardia custodia procedió, pues porque el menor no se puede quedar sin eso, ¿sí? Pero el que debe de alimentos se queda con esa deuda, tiene esa deuda, ¿sí? Si lo encuentra se lo van a echar, es más, lo pueden llevar a la cárcel, hoy por sí, hoy. porque sí comentó que sí metió el juicio por pensión alimenticia y todo, pero nomás había dado ciertos meses y ya no volvió a dar, y fue cuando establecieron lo de la custodia legal y todo eso, Uh-huh. pero le habían comentado la licenciada que le llevó el juicio que ya no iba a poder el niño recibir los alimentos. Bueno, porque a lo mejor ya porque ya tenía la custodia de esta persona. Ajá. Pero entonces el menor tiene que recibir sus alimentos, independientemente de quién tenga la custodia legal del menor. Tiene que recibir los alimentos de uno o de otro, y el juez va a cuidar esa parte. Ah, ok, ya. ¿Sí? Ya. Gracias, Lick. De nada. A ver, tengo aquí en la fila, para no brincarme a nadie, a Lucero Gracia otra vez, o García, Lucero García. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Cuando se determina los montos o quién da pensión a quién, el juez puede o tiene la obligación de ver, por ejemplo, si el papá gana menos y la mamá tiene un mejor trabajo o tiene más estabilidad económica. En este caso, la mujer sería como la obligación tanto de dar los alimentos a los hijos como la pensión al hombre, ¿o no? El hombre siempre tiene que, si están divorciados ya, el hombre generalmente es el que se va y es el que tiene que dar alimentos, acuérdate, proporcional a su capacidad económica. ¿Sí? Si puede dar nomás 100 pesos por semana, pues nomás va a dar 100 pesos por semana. Y si la mamá Pero el hombre no puede pelear como que ella gana tanto dinero y entonces yo quiero pensión por el tiempo de matrimonio. Así como las mujeres, o sea, el hombre no puede pelear eso, no tiene ese derecho.
Ah, ok, que le pida pensión a la esposa, sí puede hacerlo, ¿eh? Ujú. Sí puede hacerlo. Sí puede Y eso hacerlo, depende del ingreso de cada uno. pues depende que lo que demandes eso y tendrás que comprobar, no porque ella te gana más, tú ya vas a recibir alimentos por eso, sino que tienes que comprobar que ella gana más y que tú cuidaste a los niños y que ayudaste para que ella ganara más, tú contribuiste para que ella pudiera desarrollarse en su área profesional y gracias a eso gana más. ¿Qué es lo que se hace? Ese es el enfoque que se le da cuando una mujer pide pensión alimenticia de un divorciado porque dice, oye, yo te ayudé para que desarrollaras tu trabajo, tu empleo, te desarrollaste profesionalmente, entonces yo tengo un derecho por eso. Entonces funciona exactamente lo mismo al revés. ¿Sí? Ok, Lick, gracias. De nada. Tengo aquí, si quieren bajar la mano los que van ya participando, Samuel. Samuel Sí, Valdés. profe, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, profe. Sí, mire, tengo una duda. A Es ver. que tengo un familiar que pues se divorció de su esposa, ¿verdad? Y la esposa se quedó con los hijos. Ujú, Bueno, con el hijo, vaya. Y pues está recibiendo pensión por parte de él. ujú, Pero aquí el detalle es que el hijo ya es mayor de edad y ujú. el hijo pero tiene autismo. Sí, Entonces, le están bajando pensión todavía al familiar, y quisiera saber que, o sea, si es justo, si se tiene que hacer, porque pues como dice, ya es mayor de edad y se podría extinguir, pero no sé si por el hecho de que tiene autismo, se impida eso. Y otra cosa también ahí mismo es que, pues mi familiar que tengo está pagando casa y con lo de la pensión también, pues ya no le queda nada de ingreso. Entonces ahí como dice que es proporcional, ahí se podría luchar porque sea una cantidad más baja, sí, se podría luchar sí. porque se extinguiera o qué se podría hacer ahí. Sí, se tiene que hacer una presentación al juez para revisar la pensión alimenticia que él ha dado y que está dando en ese momento y decir, pues, es que la proporcionalidad que se determinó en su momento, pues ya no es la adecuada porque tengo esto, porque tengo esto, porque tengo el otro. ¿Verdad? Ella va a pelear que el hijo es autista y que lo está atendiendo médicamente y bueno, el juez va a determinar qué es lo más válido, ¿no? Qué es lo que más conveniente. Ah, ok. Bueno, sería todo, profe. Gracias, Gracias. al contrario, gracias Samuel. Jennifer Saraí, Buenas tardes. buenas tardes. Yo quería preguntar, por ejemplo, cuando la pareja se divorcia y la esposa quiere pedir la pensión alimenticia para los niños, pero el ex esposo se desaparece, se va a otro país, se va a otro estado, no lo encuentra. ¿Ahí qué procede? Pues cómo, si no lo encuentran. Hay que buscarlo, hay que dictar unos edictos, tiene que haber una investigación para buscarlo y hacer valer, pero pues si no lo encuentran, pues es una Pero ahí situación muy complicada. lo puede buscar, lo puede boletinar o algo así. Sí, lo puede buscar, claro que lo puede buscar. Si la persona está trabajando, hay maneras de buscar en cualquier parte de la República donde está trabajando para que a través del juez mande un exhorto. Si eso es en Monterrey y él está trabajando en Sonora, el juez manda un exhorto a la empresa donde está trabajando, por ejemplo, en Sonora, para que del sueldo le rebajen su pensión alimenticia. No es tan fácil escabullirte de eso. Ok, y aunque, Siempre y cuando esté trabajando de manera formal. ok, de manera formal Sí. entonces. Okay. Si Gracias. está trabajando por su cuenta o algo, pues va a ser muy, muy complicado. Muy Va complicado. a ser más difícil. Sí. Ya por último, pues dice aquí Gaby Rodríguez. Pero es mi... Sí, buenas noches, soy Ricardo. Ricardo, ¿qué tal, Ricardo? Adelante, Ricardo. Sí. Ya para Nomás. Sí, por ejemplo, al momento de cuando están ya divorciados, ¿no? Si el papá que está dando la pensión la deja de dar unos años, ahí entra, por ejemplo, como un retroactivo, no sé, yo así lo puedo llamar, un retroactivo de que, ¿sabes qué? No me dio tantos años y me debe 50,000 pesos ya con el retroactivo. Se puede pedir, sí se puede pedir.
ese tiempo que no dio, siempre y cuando la menor que recibía la pensión no sea mayor de edad. Ya. O sea que si ya es una persona independiente, ya va a ser difícil reclamar ese retroactivo. Por ejemplo. Sí. Y otra, bueno, esa yo estoy seguro que sí. También cuando, por ejemplo, están dando pensión y digamos que la chavita o el chavo a los 15 años queda embarazada o va a tener un hijo, también ahí ya pierde, ¿no? Se acaba, sí. Ok, gracias. Tengo más preguntas, pero necesitamos ir al video, ¿sí? Por favor, si no, no acabamos. Gracias. Nos toca. Maestro, ¿la presentación ya terminó o va a poner todavía otras diapositivas? No, ya acabamos. La presentación ya la acabamos. Gracias. De nada, al contrario. Sé que tienen clase algunas personas, adelante. Si tienen que retirar, adelante. Ahorita vamos a hacer un video y con eso concluimos. Toca analizar ahora a los alimentos. Si quieren apagar sus micrófonos porque se escucha mucho ruido. Ahí va. Hacer un estudio de los mismos. Vamos a ver el concepto que nos proporciona Rogina Villegas de alimentos y nos señala que es la facultad jurídica que tiene una persona denominada alimentista para exigir a otra lo necesario para subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, del matrimonio o concubinato, o del divorcio en determinados casos. Hay otro concepto, pero ya de obligación alimentaria o alimenticia, que nos proporciona Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, quien señala lo siguiente: en México, la obligación alimentaria es aquella mediante la cual se provee a una persona de los satisfactores tanto de sus necesidades físicas, intelectuales y morales, a fin de que pueda subsistir y cumplir su destino como ser humano, sobrepasando la simple acepción de comida. Que es a lo que nos vamos inmediatamente cuando se señala la palabra alimentos. Ya habíamos mencionado en la clasificación de las normas jurídicas de Eduardo García Maínez que el concepto que el Código Civil o las leyes familiares o códigos familiares, dependiendo del estado en el que se encuentren, cuando nos dan el concepto de alimentos, son de ese tipo de normas de definición o declarativas, porque si nos quedamos con la sola palabra, tenemos una definición la mayoría de las personas de alimentos, pero vemos que el concepto jurídico es mucho más amplio. Y vamos a ver algunos artículos, solamente en este caso tomé dos artículos de diferentes leyes. Ustedes pueden verificar en su ley familiar o códigos civiles de los que sean ustedes parte, para que analicen el concepto de alimentos, que puede ser más amplio que los que vamos a ver o menos. Vamos a ver el concepto que nos da el artículo 308 del Código Civil del Distrito Federal. Nos dice que los alimentos comprenden
la comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso los gastos de embarazo y parto. Respecto de los menores, además los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr en lo posible su habilitación o rehabilitación y su desarrollo. Y, finalmente, por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen integrándolos a la familia. Entonces este es el concepto, bastante extenso porque hay algunos artículos de códigos civiles que no abarcan lo específico a los adultos mayores. Un concepto pues bastante completo de todo lo que abarca los alimentos. Tenemos también otro concepto de, en este caso, el artículo 206 del Código Familiar para el Estado de Sinaloa. Vamos a ver qué nos dice. Nos señala, los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, el sano esparcimiento. Aquí estamos viendo algo que no contiene el anterior artículo. Y la asistencia médica y hospitalaria en caso de enfermedad. Además, los gastos necesarios para la educación del alimentista y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales. Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto en cuanto no estén cubiertos de otro modo. Y su último párrafo nos señala, la obligación de dar alimentos no comprende la de proveer de capital a los hijos para ejercer oficio, arte o profesión a que se hubiere dedicado. Entonces es un concepto distinto que abarca mucho de lo del artículo del Código Civil del Distrito Federal, pero sí tiene algunas diferencias. Por ejemplo, aquí el sano esparcimiento no menciona lo de los adultos mayores en específico, ni tampoco lo de las personas con discapacidad o declarados en estado de interdicción. Y se aclara aquí en los gastos de embarazo y parto en cuanto no estén cubiertos de otro modo. Ahora, ¿qué son los límites de la obligación alimenticia? Bueno, no debe de exceder de las cantidades necesarias para que el acreedor alimenticio pueda vivir decorosamente. Entonces, por lo tanto, comprende solo las cantidades necesarias para que el acreedor tenga lo necesario para vivir. ¿Sí? Tampoco ha de estar en desproporción con la posición económica de quien debe darlos. En este caso, si ellos fueran divorciados y se le fija una pensión alimenticia en favor de los hijos, pues que él también requiere quedarse con lo necesario para subsistir y no se le puede exigir más de lo que pueda dar, ¿sí? Y ni ella excederse en los gastos y reclamar más, que es una situación que desgraciadamente en la práctica se da, pero que existen los medios necesarios para equilibrar estas posiciones, además que recuerden que también pues la obligación es de ambos, ¿sí? En este caso, si ella también trabaja, pues también debe de contribuir a los alimentos. Entonces, los alimentos se prestan normalmente de manera voluntaria y espontánea, es como debería de ser. Solo en casos excepcionales el cumplimiento de este deber exige la intervención judicial. Ahora, ¿quiénes son los sujetos de la obligación alimenticia? Bueno, tenemos a los deudores alimenticios, que es la persona que tiene la obligación de cubrir esos alimentos según sus posibilidades económicas, para lo cual proporciona una cantidad de dinero o en especie, o integra a la familia, como veremos, al acreedor alimenticio.
Y por su parte, el acreedor alimenticio es la persona que legalmente compruebe la necesidad real y evidente de recibirlos. Debe de permanecer esa necesidad. El derecho de percibir alimentos inicia con la necesidad de estos por parte de un acreedor alimentario y la obligación de proporcionarlos con la capacidad económica del deudor alimentista. Ello en virtud del parentesco por consanguinidad, por la celebración del matrimonio o cuando existe concubinato, por adopción y en determinados casos, aún después de disuelto el vínculo matrimonial, subsistiendo ese derecho en tanto exista y se demuestre la necesidad del acreedor alimentario y la capacidad del deudor de suministrarlos. Entonces aquí tenemos, está el padre frente al hijo, este sería el deudor alimenticio y el acreedor alimenticio. Por su parte, de este lado tenemos a un adulto mayor que ya en ese momento puede tener el carácter de acreedor alimenticio, si tiene la necesidad, como lo veíamos en el artículo de la ley del Código de Sinaloa, y por su parte está su hijo como deudor alimenticio, que tendrá que proporcionar esos alimentos, porque además, lo veremos en las características de los alimentos, son recíprocos. Quien da los alimentos, por ejemplo, si fueran ellos a través del tiempo, ¿verdad? Si él como padre proporcionó los alimentos en su momento a su hijo, con el transcurso del tiempo, ahora él tiene el derecho a los alimentos, se convierte en acreedor alimenticio y podrá reclamar, en caso de que su hijo de manera voluntaria no lo haga, reclamar el pago de los alimentos. Me dijeron que un sabor así. Muy bien. Muy bien, ¿qué les pareció? Fíjense mucho también que habla, nosotros nos enfocamos mucho en el tema de los divorcios y cómo quedan los hijos y todo este rollo, ¿no? Pero ellos hablan mucho también de los que tienen derecho a alimentos, que son la gente mayor, los papás, ¿sí? Cuando ya están grandes. Y a veces también en automático lo hacemos, pero hay gente que no lo hace. Entonces la ley y el gobierno dice, ¿por qué lo voy a hacer yo si tienen familia? Entonces la ley los obliga, nos obliga a nosotros como hijos a dar alimentos a nuestros padres, ¿sí? Entonces a veces eso no lo vemos, pero está en la ley. A ver, tengo preguntas. Lucero García. Gracias, Dick. Disculpe, la tarea son las infografías. ¿Las quiere, van a ser así como vienen en el video ese? ¿Así van a ser las infografías con imágenes? Sí, ¿Pueden ser así? Imágenes pequeñas. O sea, yo a veces he visto trabajos maravillosos de parte de ustedes, pero he visto también muy poquitos, la verdad es que muy poquitos casos en donde hay más imágenes que contenido. Entonces, cuiden eso, ¿no? Porque lo que habla es el contenido. La imagen es un apoyo a lo que están diciendo. ¿De acuerdo? ¿Y se pueden hacer 2 infografías o 3 por tema, dependiendo? Sí, claro que sí. Ok, gracias, Dick. De nada. Vayan bajando la mano y luego tengo a Karina López. Dígame, Karina. Buenas noches, maestro. Entonces, cuando un adulto ya es de la tercera edad y necesita apoyo alimenticio de su hijo y no se lo da el hijo, el padre puede demandar legalmente al hijo. Así es, inclusive puede hacerlo un vecino. Un vecino puede, ¿sí? Ya ven que pasa mucho que de repente hay gente grande viviendo en algún domicilio donde no los atienden, y si el vecino sabe que tiene familia, a veces el vecino es el que hace la denuncia y luego se detona este proceso y el mismo gobierno, la fiscalía es la que va y busca a los familiares y los obliga a atender. Porque a veces maestro, esa era mi duda. Su duda. A veces la gente grande no tiene esa capacidad para ir a denunciar y cosas de esas, ¿no? Pues entonces, exactamente. Muchas veces pasa que es el vecino, el de enfrente, etc. Lick, y si los padres nunca cumplieron con su obligación
alimenticias a los hijos como quieran, los hijos tienen obligación. A ver, vamos a levantar la mano, sí, por favor. Porque perdón, no, Lick. no hay cuidado. Cristina Garza, ¿quiere decir algo? Buenas noches, Lick. Dígame. Buenas noches. Tengo una duda. Por ejemplo, yo estoy trabajando, pero no puedo poner en el seguro a mis padres, porque me dicen que soy mujer. Okay. Yo puedo hacer una demanda por a mi trabajo para poderlos poner en un servicio médico y basarme en estos artículos, ¿o no? Lo que pasa es que si tú quieres poner, a ver, lo que creo que está pasando ahí es que tú quieres meter a tus papás en el seguro social y que la empresa corra con ese gasto. Ajá. Entonces, habría que ver ahí la política de la empresa. Lo que te va a pedir la empresa es que tú pagues el costo por tener a tus papás en el seguro. Eso sí lo puedes hacer, pero no sé cómo es el tema de la política de la empresa, o sea, no siempre se puede hacer así, ¿sí? Porque el seguro es individual. No es como que tengo a mi papá y voy a meter a mis papás, digo, yo estoy ahí en el seguro, voy a meter a mis papás ahí. No siempre se puede eso, es un tema de políticas de la empresa. Ok, bueno, gracias. De nada. A ver, Marta Domínguez. Adelante, Marta. Maestro, disculpa, respecto a la tarea, no especificó si se tiene que realizar en un PowerPoint o en Word. No le puse. Como en una plataforma en donde... prefiero yo... Es respecto a la tarea. Sí, es respecto a la tarea. Prefiero que sea en PowerPoint. De hecho, les es más fácil. En Canva no se puede, profe. No, le voy a decir por qué. Porque en un momento dado les había dicho que sí se podía, pero en el seguro yo lo hice. Bueno. Muy bien, Patricia, buen comentario. Me tengo que inscribir, o sea, te cuenta que para yo entrar al Canvas me tengo que inscribir y tengo que meter una clave y contraseña y todo esto, porque como lo hago a través de la escuela, ¿sí? O sea, detecta que estoy en una institución y me pide que me dé de alta y todo eso, y no sé si lo deba o pueda hacer. Entonces, y aparte me lleva más tiempo hacerlo, de cada uno, es más complicado. Entonces, pues mejor se lo pido en PowerPoint. Maestro. Sigue Célida Hernández. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y cuando no hubo divorcio y está la pensión, ¿se puede desistir, dar de baja? Cuando no hubo divorcio y está la pensión, ¿cómo? Sí, o sea, siguió el matrimonio y ya no se divorciaron. O sea, iban a divorciarse y siempre no, y siguió, bueno, pues es pues muy responsable la persona. Pero no se puede dar de baja. Pues lo que pasa es que siguen casados, si no están divorciados siguen casados, o sea, la obligación persiste en darse alimentos. Pero ahí no es así como que no hay mucha necesidad, porque al fin de cuentas pues está la familia y está, o sea, está la necesidad, pero así como que personal, me imagino yo que no. Es que es una obligación, si no están divorciados es obligación darse alimentos en matrimonio, o sea, tanto la mujer al marido como el marido a la mujer. Y entonces no procede ahí nada. No, porque están casados. Ah, ok. Sí, siguen casados. Gracias, profe. Me quedan me quedan tres. Vamos a terminar con estos ya para concluir. A ver, Lucero García, otra vez. Dígame, Lucero, adelante. Respecto a lo que preguntaba ahorita la chica sobre lo de los adultos mayores, en caso de que el padre nunca cumplió con su obligación como proveedor hacia su hijo y nunca tuvo responsabilidad con él, ¿aún así puede demandar pensión alimenticia a su hijo si él nunca cumplió como padre? Sí, sí puede demandarlo. Sí, ¿Y se puede amparar el hijo o no? Amparar. O sea, amparar alegando de que él nunca recibió ningún apoyo de parte del padre
para no pagar esa pensión o el pudiera gobierno lo hacerlo. sabe. Ampararse es un derecho que tienes. Que proceda, esa es otra cosa. ¿Sí? Entonces, habría que ver si procede o no procede el amparo. Porque entonces pues, él nunca se hizo cargo de mí y bueno, ¿y por qué yo, el Estado, me tengo que hacer cargo de él? ¿Sí me explico? O sea, entra ese tipo de preguntas, de disyuntivas. Entonces, yo conocí un caso, así muy rápido les digo, de hecho son unos primos de mi esposa, donde el papá, primos lejanos de mi esposa, el papá no se portó bien y los abandonó, ¿sí? Los abandonó, y así, a los hijos les fue muy bien, gracias a Dios les fue, pero bastante bien, crecieron, les fue muy bien, y ellos fueron por el papá. Ellos fueron por el papá y lo rescataron de donde ya vivía, en un cuchitril así horrible, lo empezaron a ayudar. Lo empezaron a ayudar, no obstante que los había tratado mal y los había abandonado. Bueno, pero aquí fue una iniciativa de ellos, ¿verdad? No hubo una demanda, ni mucho menos. Y hasta que murió el señor, ¿no? Entonces le dieron así como que sus últimos años muy bien, y ahí se perdonaron. Bien rápido, Samuel. Adelante, Samuel. Sí, profe, soy otra vez. Sí, Una pregunta, es que yo ya subí el trabajo ayer, profe, pero en la rúbrica no había especificado eso del Canva, y lo que yo hice fue lo que nos había explicado la maestra de informática, que hice la infografía en el Canva, las bajé como imágenes y yo las pegué en un documento Word junto con la introducción y todo eso, y ahí se ve, o sea, que es de mi autoría porque abajo le puse que era creado por mí, entonces ahí no habría problema de que lo pueda abrir. De que la haya sacado de otro lado, ¿verdad? Ajá. Sí, es que Canva, cuando es el Canva me manda una liga. Inmediatamente la quiero abrir y me dice, ¿de qué institución eres? Date de alta y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces, lo puedo hacer, no pasa nada. Pero me lleva mucho tiempo, honestamente me lleva mucho tiempo. Entonces... Y en este caso, profe, que se lo puse en el documento con la introducción, conclusión y como imagen, ¿está bien? No hay problema, no hay problema. Por esta ocasión no hay problema. Yo veo que sí. De acuerdo, muchas gracias. Y no pasa nada. De acuerdo, gracias. De nada. Me queda otra persona, ya se fue. Bueno, yo sé que, a ver, Mayra Martínez, ya por último, un minuto. Maestro, yo también lo realicé así, pero ya no va a batallar porque yo lo hice como documento y ya nomás lo abre y no va a tener que meterse a otra parte. Bueno, ok. Ya no va a batallar. Por esta vez, porque sí hice todo el trabajo. Ok, está bien, no hay problema. Ok, gracias. Bueno. A ver, Patricia Mariano. Bueno, para los que no lo hemos hecho, entonces está claro que Canva no, ¿verdad? Sí, no, Canva no, por favor. Bueno. Ok, muchas gracias. Cualquier tema pendiente que quede aquí, con toda confianza, mándenme un mensajito y lo vemos sin ningún problema. Manden un mensaje al aula y ya lo vemos sin ningún problema. Ya nos echamos 20 minutos más. Muchas gracias por estar aquí. Llegué muy apenitas, qué bueno que llegué. Canva, ¿qué es Canva? Es un programita para hacer diagramas de flujos y cosas de esas, y lo facilita y lo hace muy padre, pero bueno, de repente se complica un poquito ahí. Ahí pregúntale a sus compañeros los que usen Canva. Es que me están preguntando acá por el chat. Bueno, buenas noches. Les agradezco mucho. Nos vemos el próximo miércoles en la misma hora, en el mismo canal. Y la misma grabación. Voy a subir la grabación para que la puedan ver. Veo caras nuevas. Me da mucho gusto. Poquitas, pero veo caras nuevas. Yo, maestro, buenas noches. Es la primera vez que puedo ingresar a una sesión en vivo. Qué bueno, Francisco, qué bueno, bienvenido. Entiendo que a veces es complicado. Y eso porque estoy incapacitado, si no, no pudiera. Ya vi el brazo ahí. Saludos. Saludos, gracias. Muy bien, un gustazo verlos, que pasen buenas noches. Cualquier cosa. Buenas noches, profe. Igualmente, profe. Que estén muy bien. Buenas noches, profe. Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches. Gisela Buenas Gaona, noches. Buenas noches. Pablo Perales, Verónica Becerra. Muy bien, muchas gracias a Buenas todos. noches. Que estén muy bien, buenas noches. Igualmente. Gracias, profe. Gracias, Luis. Gracias a ustedes.